Hoy nos vamos a sumergir en casi 800 años de historia, nada menos que la historia de Al-Ándalus en la península ibérica. Es una historia alucinante, ¿eh? Vamos a ver el ascenso de una civilización, su momento de máximo esplendor, su edad de oro y también su desaparición. Un viaje que desde luego cambió la península para siempre. A ver, para entender cómo empieza todo esto tenemos que situarnos en el siglo VIII. Pensemos en el choque de dos mundos totalmente distintos. Por un lado teníamos la civilización islámica, que era muy urbana, muy comercial, con sus grandes centros de poder en sitios como Damasco o Bagdad. Y por el otro, una Europa cristiana que era en esencia rural y agraria. Y justo ahí, en medio, Al-Ándalus se convierte en esa frontera, una frontera porosa donde estas dos realidades van a convivir, a comerciar y, por supuesto, a luchar durante siglos. Venga, pues vamos a empezar por el principio. La primera fase, la conquista del reino visigodo. Y es que aquí lo primero que llama la atención, lo que de verdad sorprende, es la velocidad. Fue increíblemente rápido. Para que nos hagamos una idea, pongámoslo en perspectiva. Al todopoderoso Imperio Romano, ¿cuánto le costó controlar Hispania? 200 años. 200. Y ahora fijaos, los ejércitos musulmanes lo consiguen en apenas una década. La pregunta es obvia, ¿cómo es posible algo así? Bueno, una de las claves sin duda fueron las peleas internas que tenían los visigodos, una monarquía que estaba muy debilitada. Y el proceso fue, la verdad, muy metódico. Todo arranca en el 711, con el famoso desembarco de Tarik. Apenas un año después, en el 712, ya bajo el mando de Musa, empiezan a caer sistemáticamente las ciudades más importantes del sur y del centro. El avance es imparable. Para el 718, ojo, ya están en Barcelona. Y su expansión por Europa, esa expansión solo se frena en el 732, en la conocidísima batalla de Poitiers, donde se toparon con los francos. Vale, ya hemos visto la conquista. Ahora vamos a dar un salto y ver algo fascinante, cómo Al-Ándalus pasa de ser una provincia más lejana de un imperio enorme a convertirse en un poder por derecho propio, en una entidad con una identidad única. Y aquí hay un nombre clave, un protagonista absoluto, Abderramán I. La historia de este hombre es de película. Era un príncipe de la dinastía Omeya, la que gobernaba desde Damasco. Pero ¿qué pasa? Hay una matanza, una masacre, que acaba con casi toda su familia. Él es uno de los pocos que consigue escapar y después de un viaje increíble, ¿a dónde llega? A Al-Ándalus. Y aquí no solo sobrevive, sino que logra hacerse con el poder y fundar un estado políticamente independiente de Damasco. Y fue un genio político, ¿eh? La forma en que consolidó su poder fue brillante. Dijo, se acabó depender de las lealtades de las tribus, que hoy están contigo y mañana no. ¿Qué hizo? Creó un ejército de mercenarios profesionales, que solo le eran leales a él. Además, centralizó toda la administración. Puso a jueces de su confianza, los cadíes, para aplicar la ley, y montó un gobierno con ministros, visires y hasta un primer ministro, el Achif. Vamos, que lo que hizo fue construir los cimientos de un estado moderno, aquí, en la península. Bueno, y después de asentar las bases, llegamos al momento cumbre, al cénit absoluto de Al-Ándalus, su edad de oro, el periodo en el que se convirtió literalmente en la envidia de todo el mundo occidental, un auténtico faro de civilización. El gran salto cualitativo lo da un descendiente suyo, Abderramán III. En el año 929 toma una decisión que lo cambia todo. Rompe el último lazo que unía Al-Ándalus con Oriente, que era el religioso, y se autoproclama califa. ¿Y esto qué significa? Pues que ahora él es la máxima autoridad no solo política, sino también espiritual. Se pone al mismo nivel que los grandes califas de Bagdad. Acababa de nacer el califato de Córdoba. Y ojo que la dimensión de este poder era inmensa. No estamos hablando de un reino regional más o menos importante, no. Córdoba, en ese momento, rivalizaba en poder, en riqueza, en cultura, con las grandes superpotencias mundiales como Bizancio o la propia Bagdad. Para que nos hagamos una idea, intercambiaba embajadores con el Sacro Imperio Romano Germánico y controlaba rutas comerciales clave por todo el Mediterráneo y África. Pero el esplendor no era solo militar y económico. ¿Qué va? El desarrollo cultural fue sencillamente abrumador. Mirad este dato. El sucesor de Abderramán III, Al-Hakam II, llegó a tener una biblioteca personal con 400.000 volúmenes. 400.000. Y ahora, para poner esto en perspectiva, pensemos que en esa misma época, la biblioteca más grande de un monasterio en la Europa cristiana, con suerte llegaba a unos pocos cientos de manuscritos. La diferencia es brutal. Y si hablamos de poder militar, el apogeo del califato llegó a finales del siglo X con un nombre propio, el general Almanzor.
Este hombre fue la pesadilla de los reinos cristianos del norte. Lanzó más de 50 campañas militares, las famosas aceifás, arrasando y saqueando ciudades desde Barcelona hasta Santiago de Compostela. Era el terror. Pero, y aquí viene la gran paradoja, su muerte, en el año 1002, fue en realidad el principio del fin del califato. Claro, la pregunta es, ¿cómo es posible que una superpotencia así se venga abajo? ¿Cómo se desmorona algo tan poderoso? Pues vamos a ver qué pasó, porque el colapso, la gran fractura de Al-Ándalus, lo cambió absolutamente todo. Y es que, ¿qué pasa cuando un poder central, unificado, se derrumba de repente? Esta es la pregunta clave para entender lo que viene después de la caída oficial del califato en el año 31, porque el vacío de poder que se generó fue total y las consecuencias se vieron al instante. Pues la respuesta es la fragmentación. El poder de Córdoba, que lo unificaba todo, se hizo añicos, como un espejo que se rompe en 1000 pedazos. Y Al-Ándalus se dividió en decenas de pequeños reinos independientes, las famosas taifas. Y ojo, muchas de estas cortes eran centros culturales increíblemente refinados, pero tenían un talón de Aquiles enorme, su debilidad militar. Eran muy vulnerables. Y esta debilidad las metió en un círculo vicioso, en un ciclo destructivo que se repitió una y otra vez. A ver, os lo explico. Primero, las taifas se peleaban entre ellas debilitándose todavía más. Segundo, para que los reinos cristianos no las atacasen, les pagaban una fortuna en oro, los famosos tributos, las parias. O sea, estaban financiando a sus propios enemigos. Tercero, cuando la presión cristiana ya era insoportable, pedían ayuda a los grandes imperios del norte de África, primero los almorávides y luego los almohades. ¿Y qué pasaba? Que estos venían, unificaban al Ándalus a la fuerza, pero al cabo de un tiempo su imperio también se desmoronaba, y vuelta a empezar el ciclo. Hasta que llegó el golpe definitivo, el punto de no retorno. Estamos en el año 1212, la batalla de las Navas de Tolosa. Aquí, una coalición de reinos cristianos se une y se enfrenta al enorme ejército de los almohades, y lo destroza. Esta batalla literalmente le rompió la columna vertebral al poder militar musulmán en la península, y a partir de ahí, las puertas del Valle del Guadalquivir quedaron abiertas de par en par para la conquista cristiana. Después de este colapso casi total, cuando parecía que todo había terminado, un último bastión consiguió sobrevivir, un último reino que, contra todo pronóstico, aguantó durante 250 años más. La gran pregunta es ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo sobrevivió tanto tiempo el reino de Granada? Pues no fue por casualidad, fue una mezcla de varias cosas. Por un lado, una diplomacia muy astuta. Llegaron a ser vasallos de Castilla, pagándoles tributos para ganar tiempo. Luego, la geografía. Era un terreno montañoso, difícil de conquistar, lleno de fortalezas. También recibían ayuda del norte de África, y además se beneficiaron muchas veces de las propias guerras civiles y crisis internas de Castilla, que les daban un respiro. Si a todo eso le sumamos una fuerte unión interna por su cultura y religión, pues ahí tenemos la receta de su increíble resistencia. Finalmente, en 1492, Granada cae. Y con ella se pone fin a Al-Ándalus como poder político. Pero claro, esto nos deja con una última reflexión, una gran pregunta. Cuando un reino que ha durado casi 800 años desaparece, ¿desaparece de verdad? ¿Se borra del mapa sin más? La respuesta es que no. Su legado sigue aquí. Lo vemos en la ciencia, en el arte, en la agricultura, en cientos de palabras que usamos cada día, en la arquitectura. Es una huella profundísima que sigue formando parte de lo que es España hoy, demostrando que las grandes civilizaciones en realidad no desaparecen, simplemente se transforman.